Te vuelvo a saludar. ¿Esto tiene que ver con la Argentina? Mira, lo que pasa es que el tamaño de los desequilibrios de Argentina son tan monstruosos que lo que pasa en el mundo es casi marginal, porque los problemas de Argentina son muy grandes y dependen de Argentina, y en general, digamos, la solución es que suele tomar el gobierno, en lugar de reducir los problemas, los amplifica. Entonces, me parece que poner el foco afuera, yo no digo que no sea algo importante, pero sería algo importante si vos tenés una economía normal. No es el caso argentino, que vive de ese equilibrio en desequilibrio y que es un volcán a punto de explotar. Pero Claro. Javi, en la época de Macri, la presidencia de Trump colaboró efectivamente para que los últimos 2 años de Macri por lo menos le entren fondos frescos, aunque sea del Fondo Monetario y de algún otro organismo digamos, internacional. lo que vos decís, Ezequiel, es cierto eso. Estaba supuestamente, Macri vendía que iba a normalizar la situación. Tenía un discurso muy amigable, pero era un blef, ¿no? Porque esa hipótesis del gradualismo que tantas veces los liberales le hemos criticado y que iba a terminar mal, efectivamente, ¿cómo terminó? Muy mal. Cosa que podría haber durado un poco más si Marcos Peña no se hubiera precipitado en lanzarse sobre el Banco Central, ¿no? O sea, que ahí es donde se dinamita la crisis y que termina pidiendo la toalla en abril del 2018. Pero y la realidad es que el préstamo que consigue Argentina, que es enorme y además que no ameritaba, o sea, las condiciones técnicas de Argentina no ameritaban semejante préstamo por el tipo de desequilibrio fiscal que tenía, por la poca intención de modificarlo. Y es cierto que la gestión de Trump, digamos, le puso un montón de dinero a la Argentina, que no solo evitó el default, ¿sí? Porque el default, hasta que después se termina cayendo en la última parte del 2019, que efectivamente después se defaultea. Recordemos que Argentina, durante la CUNSA, eso que llamó reperfilamiento es un default. Sí. ¿Sí? El default selectivo, el reperfilamiento. Sí, bueno, pues, digamos, una manera de llamarlo. plazo, capital e intereses y legislación. Eso determina que si cambias algo de eso, hay default. Claro. No te respetaron el plazo, no te respetaron Chao. los plazos. Chao, listo. Default. Llámalo como quieras. Sí, sí. Ese es Y lo otro que, además, puso mucha guita dentro del Banco Central. El Banco Central, durante el 2018, perdió 21.000 millones de dólares de reservas. Si vos no hubieras tenido esa cantidad de dólares para sacar pesos de la calle, vos hubieras tenido una inflación de en torno al 500%, o sea, una hipermoderna. Claro, yo te preguntaba cuánto puede llegar a influenciar, y ya vuelvo con Adriana a los Estados Unidos, por aquello de la importancia que tiene Estados Unidos dentro del Fondo Sí, Monetario bueno, Internacional. tiene poder de veto, claro. pero de vuelta, el problema, a ver, del fondo, por ejemplo, es cierto lo que vos mencionás, pero ¿sabés qué pasa? Que el problema que le quedó al fondo ahora es el problema del deudor significativo. A ver, explica eso, ¿qué es? Claro, viste, que cuando vos tenés una... El deudor significativo somos nosotros. Claro, entonces cuando un deudor tiene una deuda razonable, el problema lo tiene el deudor. Ahora, cuando la deuda es muy grande, aún en el balance del Entiendo. el acreedor tiene un problema enorme. Digo, el fondo tiene un problema enorme con Argentina. Entonces, lo que trata de hacer el fondo es ser lo más amigable posible para que se pueda volver a cobrar. Igual, hay algo que no es menor. Recordá que la cúpula del Fondo Monetario Internacional fue expulsada. Claro. ¿No? Digo, esto no es un tema menor, porque, digamos, y mirá la crueldad, ¿no? Porque salvaron a Christine Lagarde, la cabeza política. Porque, ¿cómo fue la situación? El staff técnico no quería darle la plata a Argentina porque sabían que Argentina no estaba No en te condiciones cumplía. de pagar. ¿Y cómo se consiguió? Políticamente. ¿A quién salvaron? A la cabeza política. ¿Y a quiénes echaron? A los de abajo. A los técnicos. Mirá qué injusto, ¿no? Es que el lío económico que hay en la Argentina es tan grande que quedamos afuera de la discusión geopolítica del mundo, ¿no? Claro, exacto. Fíjate esto. La realidad es que Argentina está transitando la peor crisis de la historia. Y eso ya no hay dudas. Esperá, lo argumentás con datos. ¿Es la Sí, peor claro. crisis económica de la historia argentina? Exactamente. ¿La peor cuál había sido? La del 2002. Sí. En el 2002, por ejemplo, el PBI cayó 10,9% y tuviste un segundo semestre de mucha caída que fue de 16%. Este año se espera que caiga 12,2% según el gobierno, y en el segundo trimestre tuviste una caída de 19,1%. La tasa de desempleo en aquel momento fue del 25%. Hoy la informada es 13%, pero en realidad hay un efecto desaliento que, si vos lo corregís,
te da 29%. Si querés lo cuento para que la gente Dale. entienda. Suponete un mozo de un bar. Lo echan porque cierra el bar. Y el bar de al lado ya cerró también. La pregunta es, ¿va a ir a buscar trabajo? No. Se queda, ¿por qué? Porque sabe que no encuentra. Eso se llama efecto desaliento. Pero El efecto desaliento, la gente no sale porque sabe que si sale no hay trabajo. Exactamente, pero en condiciones normales, ¿qué pasaría? Iría a buscar. Por lo tanto, cuando vos corregís por eso, la tasa de desempleo verdadera es 29%. 29%. Claro, con lo cual la situación es muy complicada. 3 de cada 10 argentinos tienen laburo. Exactamente, de los que quisieran De trabajar. los que quisieran laburar. Exactamente, no es una definición menor esa. No, claro. Y después, el otro punto es, por ejemplo, la pobreza. La pobreza fue del 55% en aquel momento. Sí. Hoy la pobreza en promedio del primer semestre es 41. En el segundo trimestre tenés 47. Hay algunas cuestiones metodológicas que hacen que sea un poco más alto, porque esas eran encuestas presenciales. Y aquellos que no tienen teléfono los reemplazaste por gente que la pudiste llamar por teléfono. O sea que el número es un poco más grande también. ¿Y qué es lo que pasa? Vos tenés un desequilibrio monetario muy grande en Argentina que si deriva en un estallido inflacionario importante, lo que vos vas a tener es que hay una multiplicación de la pobreza enorme. Claro. Vas a ver niveles de pobreza en el orden del 75% y vas a ver un caos social. Pero ahí te tengo que parar y preguntarte, ¿ves un escenario de estallido inflacionario? Sí, es altamente probable. El desequilibrio monetario en Argentina es monstruoso. O sea, vos para que te des una idea, el déficit fiscal que tenés que financiar son 30.000 millones de dólares. Hoy, digamos, el déficit va a estar en torno a 8 puntos del PBI. Tenés también el déficit cuasi fiscal, o sea, el del Banco Central, que son 10.000 millones de dólares más. Sí. Entonces vos vas a emitir todo eso para financiar todo eso. Y el problema es que vos no tenés demanda de dinero. Fíjate lo que son las cosas. Las reservas netas en lo que va del año cayeron cerca de 10.000 millones de dólares. Y vos tuviste un superávit comercial, dólares que te entraron por 11.000 millones. Y aún así perdiste reservas netas. Y encima tenés caída en el nivel de actividad económica. Todo eso significa que el poder adquisitivo del peso tiene que caer. Es decir, todos los precios, precios de unidad monetaria, subir y el dólar es un precio Ahora, más. Javier, hablas de la peor crisis económica de la historia argentina. ¿Es la economía, es la política, es la pandemia o es todo junto? Mucho tiene que ver con la política y mucho tiene que ver con la cuarentena cavernícola que hizo Argentina. Argentina hizo la cuarentena más larga y más profunda del mundo y a pesar de eso, Argentina está en el lote del 10% de países con la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. O sea, estamos frente a un escándalo y el daño que se causó sobre la economía es enorme. Fíjate esto, estábamos con el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos la tasa de crecimiento que mostró en el último trimestre medido anualizada da 33%. Es algo así como el 7,5, casi 7,5. Estamos hablando del rebote después de la caída. Claro, vos fíjate que la gran mayoría de los países del mundo hacen una V corta. Cayeron fuerte y recuperan Francia, fuerte. España, Italia, por poner un ejemplo. ¿Por qué? A 13, 14 caída del PBI. Sí, pero después 15. recuperan fuerte. ¿Por qué? ¿Y por qué Argentina no recupera fuerte? Bien, ese es el punto, pero porque Dale, esto es sí. lo importante. ¿Por qué vos caíste fuerte? Porque sacaste gente del mercado laboral, para que, digamos, o porque se infectó o para que no se infecte. Y eso hizo, ¡bum! Plum. Se te Cae, cayó el nivel claro. de actividad. Ahora, una vez que esas personas vuelven al mercado de trabajo, ¿qué pasa? Rebota. ¿Por qué no rebota con esa fuerza Argentina? Argentina hace una V corta, pero le amputó la mitad del brazo derecho. Argentina, perdiste 3.7 millones de puestos de trabajo, mandaste a la quiebra un montón de empresas. ¿Qué hizo el gobierno? Te dejó sin ingresos y te obligó a seguir pagando impuestos, te obligó a mantener, digamos, las personas en el puesto de trabajo, te puso doble indemnización si querías echar a alguien. Entonces, ¿qué te generó? Te generó una quiebra por generalizada de empresas. Entonces, claro, hoy tu recuperación, no, fíjate que los últimos datos de actividad, la actividad empieza a mostrarse más lenta en su expansión. ¿Por qué? Y porque destrozaste el tejido real. Por eso era muy peligroso el tema del manejo de la pandemia. Porque, de hecho, hay un estudio en Estados Unidos que lo hizo JP Morgan, ¿sí?, sobre cuántos días podía bancar una empresa chica, ¿sí?, por cuestión de capital de trabajo. Paralizada. Parada. En promedio 27 días, imagínate en Argentina. A ver, Ezequiel. Listo. Javier, hablaste, Facu te preguntó por la economía, pero también deslizaste el tema político. ¿Vos crees que viene una crisis política más grande? ¿Ese es uno de los motivos por los cuales decidiste finalmente jugar en la arena política? Algo que has generalmente, por lo menos no te has metido en eso en los últimos tiempos, recién ahora has decidido meterte. ¿Vos visualizás, parte de tu ingreso a la política electoral tiene que ver con que visualizás una crisis política en la Argentina? Sí, pero a ver, la propia crisis la manifiesta la propia Cristina.
Cristina ve que viene la piña, se da cuenta que el equipo económico de Alberto es de cuarta y no la ve, y quiere despegar. Y es tan hábil que agarra y le hace el abrazo del oso a la oposición. O sea, Planteando el acuerdo. claro, y la oposición va y entra. Es una cosa increíble. O sea, pero al margen de... ¿Pero vos no creés que fue un planteo genuino el acuerdo? No, para nada. ¿Y cuál es la jugada? O por lo menos la que vos interpretás. Que como va a venir la crisis, Pero no estamos en la crisis ya. sí, Pero va a venir peor. pero claro, vos, lo que pasa es que la crisis estalla hoy, pero vos el problema lo empezás a ver hacia adelante. O sea, no es que Menezes... la economía tiene esto que se llama rezagos. El problema te estalla hoy, pero vos la gente lo va a ver Sí. con mucha claridad de repente en 5 meses, en 6 Pero meses. espera, Javier, porque yo digo, nos ve un montón de gente que hasta ahora está terminando el día, comerciante, gente que tiene una pyme, cuenta propista, que dice, pará, yo estuve parado 7, 6, 5 meses, cuarentena eterna, recién ahora empiezo a ver que puedo salir, vos caminás por una avenida de cualquier avenida de la capital federal, ves más movimiento, locales abiertos, digo, ¿no debiera empezar a venir las Pero ya se vos amputó hablaste- la suba, ya se amputó el ¿Ya está? rebote. ¿Hasta ahí Fíjate llegó? que se está desacelerando el rebote. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De hecho, ¿qué es lo que pasó? Alberto, un presidente sin poder. El poder, digamos, lo tiene Cristina. ¿Qué hizo Alberto? Alberto era de manual, tenía que hacer ¿qué? Se debía a su base de sustentación política. Entonces, ¿qué hizo? Hizo un movimiento, digamos, hacia, si vos querés, las ideas del Instituto Patria, por ponerle una cosa así. Digo, para que no entremos en problemas de derechas, izquierda y todas esas cosas que seguro que no vamos a acordar nadie. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente, se movió hacia ahí. Y se recostó más hacia el kirchnerismo y no Exacto. tanto hacia ¿Y dónde a la ves la moderación crisis? de Javier, Alberto. quiero llegar ¿no? a la idea de crisis política. bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto que vos ves ahí, Sí. ¿sí? Lo que vos tenés es que la llegada del COVID, digamos, recrudeció todo, lo radicalizó, y entonces ahora Cristina ve la crisis venir y no se puede despegar. Entonces, ¿qué hizo? Se despegó y dice, y si no me sale, me abrazo, le hago el abrazo del oso a la oposición y nos caemos todos. Con el Total, acuerdo. digamos, claro, todos tirados en el piso, ella sigue siendo Pero- quien más voto tiene. Pero a ver, si hay una mesa de acuerdo, una mesa de diálogo, y el gobierno convoca a fuerzas políticas, vos hoy ya formás parte, ya hiciste un anuncio político, vos querés ser diputado. Exactamente, ¿Sí? por la diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Perfecto. ¿Por el partido? Digamos, el Frente Despertar, digamos, o sea, que es una coalición de Perfecto. partidos. O sea, que son actores políticos. Sí. Si hoy el gobierno convoca a una mesa de diálogo, ¿ustedes no forman parte de esa mesa? No, ¿Por qué? Pero porque son lo mismo, ¿No? son lo mismo. ¿No formarían parte? No, porque en realidad para nosotros hay una falsa grieta que es... Si no va, Facundo, perdón. No, perdón, no. No va, Facu, no, dijo que no va. No, me queda claro, pero digo, si llaman al diálogo, va al oficialismo, obviamente llama al gobierno, pienso en voz alta, si se sienta Macri con Cristina, aún así ustedes no van. Claro, porque en realidad son socios, Macri y Cristina, el kirchnerismo y Juntos por el Cargo. Son ¿Juntos? socios por el cargo, con K. Empezó la hora Milei, 12:30. Empezó el stand-up, ¿no? Javier, ¿era el stand-up? No, era una 22:35 entrevista. empezó la hora Milei. El show. A ver, explícalo, Javier, dale. A ver, porque en realidad son lo mismo. Son lo mismo, no hay diferencia. Es una falsa grieta. Es una grieta que los beneficia a ellos ¿para qué? Para mantenerse. Es más, yo te lo puedo. En realidad, para mí y para la gente que pertenecemos a este espacio liberal, la grieta es entre los políticos profesionales y los honestos que vivimos de nuestro laburo. ¿Sí? Fíjate esto, no hay diferencia entre Juntos por el Cargo y los K. ¿Por qué? Fíjate, cuando te tuvieron que subir un impuesto, el gobierno anterior te subió impuesto, no tuvo problema, impuesto a la renta financiera. Cuando se les complicó la macroeconomía, no tuvo problema en aplicar medidas liberticidas, ir contra las libertades individuales para ponerte un cepo. Cuando tuvo que respetar la propiedad privada, no la respetó en el caso de los ahorristas, porque a los ahorristas en pesos les defolteó y les reperfiló. No solo eso, votó una ley aberrante, sí, como la ley de góndolas, o sea, castigando el derecho de propiedad de los supermercadistas. Pero no solamente hizo eso durante su gestión, sino que después mandó la ley de alquileres en contra de los dueños de las propiedades,
y mandó también la del teletrabajo, complicándole la vida al laburante. No solo eso, le apoyó todo al kirchnerismo. Y es más, no solo que hizo eso, además fueron cómplices en el manejo de la pandemia, en la cuarentena. Digamos, te recuerdo que la Ahí reta... depende de quién ahí, Javier, ¿no? No, a ver, Ahí Pichetto o Patricia Bullrich no estaban de acuerdo con la estrategia que tenían la reta, Te hago una Vidal, ahí pregunta, están- te hago una- dentro, te te hago hablo una de dentro pregunta. Juntos por el Cambio, Pero ¿no? Pichetto, digamos, era el jefe de la bancada de senadores ¿de quién? De Cristina durante los años de Cristina presidenta. Ah, ok. ¿Y quién fue quien bloqueó en el Senado para que no le hicieran juicio? Pichetto. Bien, es más, la propia Carrió Con los dijo... procesamientos, ¿no? Él A ver, tenía toda una teoría a sobre ver, el tema de los la procesamientos. propia Carrió dijo que desde el Ejecutivo, o sea, digamos, Juntos por el Cargo, que se ven tan institucionales. Es o sea, cambio, junto por el cambio. no, por el cargo. Y te voy a Lo explicar... rebautizó, Facu. Porque en realidad es mentira tan... A ver, porque el punto es este, o sea, no solo que les molesta, no solo que, digamos, o sea, en lo económico son la misma cosa con distinto olor, ¿sí? O sea, son lo mismo, ¿sí? Sino que además es falsa la defensa institucional que hace, digamos, la oposición. Porque en realidad les molesta la vocación totalitaria del kirchnerismo, la cual es cierto. Ahora, Javier, pero eso les espera, molesta, un mi- pero eso les molesta porque tienen miedo de perder los carguitos. ¿Vos te imaginás a esos políticos inútiles yendo a laburar? Pará, ¿En serio? Pará. Hablemos del futuro. ¿Y Por un qué? minuto, Yo tengo pará. la bola de cristal. No, hablemos, ¿qué compramos, hablemos por bono? un minuto del futuro. Hay quienes dicen que ustedes van a mantener esta postura que es muy concreta, como la estás expresando, en esta de medio término 2021 y que después buscarían una alianza, digamos, si se quiere, de derecha, vos decís derecha o izquierda, no discutamos, nos vamos a terminar peleando, pero para el 2023. ¿Vos en algún momento ves ese escenario? López Murphy, por ejemplo, habla de esto. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la posición de López Murphy. ¿Pero López Murphy no va con ustedes? No, él tiene una posición que resulta muy funcional a Cambiemos. Pero al revés, Javier, perdón. Acá seguime el razonamiento este. ¿Vos creés que hay algún votante de Esper, inclusive que te voten a vos, que en algún momento podría llegar a votar al frente de todos o en algún momento podría caer a Juntos por el Cambio? ¿De qué de los dos lugares está más cercano? Y bajo esa idea, en todo caso, ¿cuán funcional puede ser tu candidatura y la de Esper a que gane el kirchnerismo? A ¿Me ver, explico? vamos por parte. Dale. Primero hay toda una parte del peronismo que está desencantada. Digamos, que se siente absolutamente defraudada con Alberto Fernández. ¿Pero vos decís que le vas a robar votos al peronismo? Hay una parte del peronismo que seguramente sí, obvio. En la provincia de Buenos Pará, Aires, pará, Esper lo pará, cree. pará. Esper Pará. lo cree en la provincia de Buenos Pará, Aires. Pará. Vos te lo vuelvo a preguntar. ¿Vos creés que le arrebatás votos al peronismo? Sí, claro. Mm. Pero es más, ahora ahora te voy a redoblar ¿Pero no la le apuesta de arrebatás más Ezequiel. votos al macrismo? No, a ver, yo ahora voy a redoblar la apuesta de Ezequiel que me gusta, que es más divertida todavía. O sea, vamos, digo, primer punto, a ver, vamos, ¿estamos en democracia? Sí, claro. Yo tengo Por una suerte. pregunta a vos, Facu. Perdón, digamos, la confianza, pero Está hace todo años bien. que nos conocemos y tenemos una excelente relación. La pregunta es, ¿a vos alguien te dice a quién tenés que votar? ¿A mí? Sí. ¿Ah, sí? ¿Te manejan el voto? No, mi conciencia. No, Y la al mujer. margen de tu Y conciencia. la mujer, Javier. No, nadie te dice. Exacto. Entonces, digamos, eso de que este voto es mío, no, eso no existe. Ahora, vamos a este punto. Supongamos que, digamos, existe esta idea de esclavos de los votos que propone, Dueños digamos... de los votos, ¿no? Claro, Juntos por el Cargo o el kirchnerismo. Bien, supongamos que entonces efectivamente le sacamos los votos a Cambiemos. Bueno, mirá, la realidad es que Cambiemos le votó todas las leyes que quiso al kirchnerismo. Le fue absolutamente funcional, le fue absolutamente cómplice. Es más, cuando tuvo que votar cercenamiento de libertades individuales, ataque a la propiedad privada y aumento de impuestos, ¿sí? Sí. Siempre votó en la misma línea. O sea, los castigó a todos. Así que en realidad ahí no tienen Mirá, diferencia. Te voy a hacer un poquitito A ver, de... pero te voy a hacer un poquitito para pará. que... A ver, Facundo, vos me conocés. ¿Qué chances ves que yo, digamos, o Sí. sea, vote una suba de impuestos? No, ninguna. Cero, me corto un brazo antes. O sea, ¿qué chances ves? No. ¿Qué chances ves que yo, digamos, vaya a apoyar una medida liberticida? Digo, Cepo. me pego un tiro antes. Pero, Sí, ¿cómo por te ejemplo. imaginás? Pero espera. Esto es Porque como interesante. decís que te querés llevar voto del peronismo, yo te voy a hacer un poco de campaña, porque lo hemos hablado, sabés mucho de historia vos. Háblame de la historia del peronismo, porque
vos sos crítico, no sos tan crítico de la historia del peronismo como algunos. ¿Vos creés que la primera parte del peronismo, el primer peronismo, tuvo cosas positivas? No, A ver. no, yo soy profundamente crítico del peronismo. Pero el punto es, ¿vos podrías cargarle las culpas al peronismo? Es falso eso está mal. Los problemas de Argentina arrancan en 1916, cuando Argentina paulatinamente empieza a no abrazar... con Perón. Claro que no. Arrancan con Estás en Irigoyen. modo político. Escuchá, Ahí está tiraste donde la quiere caña. sacar el peronista desencantado, Pero no Facundo. digas esto, Facundo. pero Si esto yo te mismo digo, lo he hablado pero con vos por otras supuesto, veces. te confieso que Milei esta postura la tuvo incluso antes de ser candidato. Quiero ser honesto con esto. Y es la Claro. realidad. O sea, a ver, yo soy especialista en temas de crecimiento económico. Sí. Digo, porque no es que sale de cualquier lado, digo, mi hipótesis. Mi hipótesis sale de mirar los números. Cuando vos mirás, Argentina en 1895 tenía el PBI per cápita más alto del mundo. Segundo venía Estados Unidos. Cuando vos empezás a mirar la evolución del PBI, digo, vienen más o menos parejos y después, a mediados de la década del 10, en el siglo XX, se empiezan a abrir. ¿Qué es lo que pasa? Como los países que venían atrás estaban tan atrás, porque, digamos, Estados Unidos y Argentina eran los dos mejores países del mundo, ¿qué es lo que pasa? Digamos, Argentina se empieza a estancar, no empieza a funcionar, ¿sí? Pero claro, venían tan atrás los otros que no pierden muchos lugares. Después llegás a la década del 30. A la década del 30 llegamos en torno al quinto lugar, un sexto, y empezamos a oscilar ahí. ¿Por qué? Y porque el mundo estaba haciendo las mismas estupideces que hacíamos nosotros. Y después vino Perón. Ahí había que elegir si te ibas para el capitalismo o ibas al comunismo. ¿Qué hizo? Eligió la tercera posición. A la luz de los hechos salió mal. Pero ojo, no solo Perón se equivocó, porque los que vinieron atrás quisieron hacer peronismo sin Perón, así que la arruinaron peor.